Buenos días, Walter, Margarita, buenos días, ¿cómo están? Hola Bien, buenos Margarita, hola días. Graciela. Muy ¿Cómo bien, están? Muy bien, un poco nervioso, pero ahí estamos. nervioso, muy bien. Vamos a eliminar esos nervios ahorita. Uf, Muy bien, entonces vamos a respirar profundo y vamos a empezar a inhalar en 2 y exhalar en uno, sacando todo ese nervio y la tensión. Inhalamos en 2, exhalamos en uno, profundo. Inhalamos en 2, exhalamos en uno y empezamos a sentirnos más relajados. Ahora vamos a respirar lentamente, tranquilo, tranquila, relajados. Inhalas y exhalas por tu nariz, relajado. Te sientes tranquilo. Y mientras Walter se va relajando, Margarita, quiero que me digas qué número te llega, qué frecuencia ves con la energía de Walter mientras seguimos relajándonos. Observa el número de frecuencia que te llega de Walter. Walter sigue respirando, relajado y tranquilo. Margarita, Me llega 753. ok, muy bien, muy bien. Ahora quiero que me digas cómo ves su energía. Y tú sigues relajándote, Walter. ¿Cómo la ves? Bueno, la energía la veo muy vibrante, Ujú, pero lo veo veo varios Walteres ujú, simultáneamente ujú, y lo veo con una luz que emana de él, ujú, pero es una luz que tiene una cierta limitación, no está tan expandida, ujú, tiende a ser un poquito como en tonos como rosados, como en tonos cálidos. ujú, Y la sensación en el cuerpo es como si la parte del ojo izquierdo no viera, ujú, la pierna derecha se le siente inmóvil, ujú, su respiración es una respiración muy, muy pausada, ujú. es muy superficial, tiene sus manos tapando su genitalidad y le veo una burbuja acá, en este punto. Es una burbuja, pero es transparente Ujú, y no permite que la energía pueda fluir de esta manera, queda estancada en este punto. ok. Relájate, Walter, y abre tu energía a la cuenta de 3. Uno, dos, tres. Margarita, ahora con la energía abierta, observa, Walter, si tiene alguna interferencia, y estoy hablando de cualquier tipo de energía. Cuando tú dijiste uno, dos, tres, sale el de esa burbuja Ujú, y al salir de esa burbuja se van acentuando más las sensaciones en el cuerpo, se siente un dolor estomacal y, ujú, sí, es como si todo se amplifica en el cuerpo, solamente él gira, la visión de este ojo se mueve de esta forma pendular. Como te decía, este ojo cada vez ujú, se siente mucho más cerrado. ujú. Ok, Hay mucho miedo alrededor de su campo energético. ok. Observa ese miedo de dónde proviene. Pues ese miedo yo veo que viene de su pasado porque él empieza a caminar hacia atrás, pero no deja de mirarme Ujú,
y empieza a caminar, a caminar, a caminar, hasta hay un punto en que yo veo que él como si se perdiera en el horizonte, como si de un momento él desapareciera y dejara de verlo, como si Ujú. se esfumara él. No, él no quiere que lo vean, Ok, le tiene vamos. miedo a la exposición. Ajá, ok. Quiero que entres a su energía, a su campo energético, pero quiero que entres por su pie derecho y que conectes con las emociones que lo van anclando a un pasado. Y quiero que vayas al sistema nervioso central y me digas qué está pasando ahí, qué hay ahí. Bueno, cuando entro por su pie derecho, lo primero que siento es muchísimo frío. Cuando le observo a él su caminar, es un caminar inestable, Ujú, es un caminar que representa un vacío, hay un desequilibrio en su cuerpo y esa sensación es como caer en un gran vacío, pero es un vacío que lo lleva a él en esta forma de espiral, es como si cayera él de un tobogán, pero es un tobogán que no tiene fin. Eso le da a él una sensación como de inestabilidad, como que él no puede controlar las cosas, simplemente las cosas van cayendo, pero él se rehúsa como a dejarse fluir. Y cuando eso, esta situación energética que él está mostrando afecta a su sistema nervioso, ujú, porque haz de cuenta es como si el sistema nervioso de él se recoge. ujú, Todos estos filamentos y todas estas líneas o todos estos hilos que conectan con su cuerpo, con la forma en que él canaliza sus emociones, haz de cuenta es como si todos él tuviera un sistema nervioso chiquitico. No corresponde a digamos, como a la madurez o a la edad que tiene en este momento Walter. Parece el sistema nervioso de un niño recién nacido. ok. Vamos a ir atrás en el tiempo. Cuando Walter, no nada más en esta vida, sino en varias vidas o en varios tiempos, en varios momentos, él sintió un tremendo susto, un tremendo miedo, un terror paralizante en cualquier tiempo y cualquier espacio de su vida. Y dime, ¿qué pasa? Bueno, yo lo veo a él en una habitación, pero lo veo de bebé. Él está muy Ujú, pequeño, está prácticamente recién, sí, tiene unos mesecitos de vida. ujú, Lo veo en una cuna, pero lo veo en un cuarto muy oscuro. A él, ese cuarto tan oscuro, le da a él una sensación de pánico, no es miedo, sino ujú, pánico. Tiende a haber como ciertas sombras, como si hubiera sombras que lo acosan a él, ujú, energías que él siente, aunque esas sombras no se le acercan a él y no le hacen daño, él queda absolutamente paralizado y las observa porque son sombras que pasan. Haz de cuenta, es como si pasan a través de las paredes, pero estas sombras no se fijan en él, simplemente son como almas que están pasando, que van pasando por diferentes lugares y van como buscando como un punto o como un lugar, un fin, pero él tiene esa capacidad de poder percibir este tipo de energías. ujú. ¿Por qué lo paralizan? Vamos al momento en que cualquier tipo de energía violentó su campo energético en cualquier tiempo y en cualquier lugar, que él cuando ve algo se paraliza. Bueno, yo lo veo a él en su campo energético, lo veo en el momento, lo veo como si él estuviera descendiendo a la tierra,
Ujú, es como podríamos decir que es como una especie de conexión con el planeta, pero yo lo que veo es que su energía es muy diferente a la energía de las personas que ya están aquí en la Tierra. ujú. Él no siente una compatibilidad energética y eso lo hace sentir a él como angustiado porque no entiende por qué la energía de las personas que están en su entorno tienen esa forma energética y la de él es totalmente diferente. Ujú. No O- logra él, no logra él asentarse en el piso, haz de cuenta es como si él se quedara suspendido y de alguna manera una parte de él no quiere afianzarse aquí en el planeta Tierra. ok. ¿Cuántas vidas él tiene o muestra aquí en este lugar, la Tierra? El número que llega es 324. Ok. 324. En estas 324 vidas, ¿cuánto tiempo o en qué vida empezó él a sentar su energía? Hoy, esto no hace mucho, han sido como, llega como el número 15, Ok. yendo en cuenta regresiva, 300, y ahí como en la 15 es que él empieza a sentar ligeramente, como si es tímidamente, empieza él a sentar la energía en la superficie de la Tierra. Ok. ¿Qué se supone que él aparentemente tenía que aprender para empezar a sentar? De 324 a 315 se ha llevado más de 300 vidas en aprender algo. ¿Qué es lo que se supone que él traía desde ese propósito? Hay un miedo a sentir, hay un miedo como a perpetuarse. Desde la visión que él tuvo antes de entrar a la tierra, él pudo ver que muchas almas eran reiterativas, entraban y Mm, salían en la misma tierra. Y él lo que sintió es que el no afianzarse dentro de la tierra, el no pisar la tierra, le iba a dar una condición de poder liberarse de ella y de salir de ella. mm. Entonces, por eso es que él es tan cauteloso y él siempre está mirando hacia alrededor, siempre está mirando como si como si él no sintiera confianza del espacio donde él encarna. No lo siente suficientemente seguro. Ok. Pero fíjate, no se quería perpetuar y lleva 324 vidas. Imagínate la incongruencia tan grande. Ok, Ujú. aquí vamos a ver una cosa muy interesante. Entonces, él, ¿por qué no se quería perpetuar en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que él ha sentido como frustración básica en todas estas vidas, hablando espiritual y energéticamente? Bueno, él no se ha querido perpetuar porque la sensación que ha sentido su cuerpo en la medida que él fue descendiendo, el cuerpo empezó a sentirse pues, como estresado, como compacto, como duro. Y no es una sensación que es agradable para Walter. No, no la siente como es afín a su energía, es como si él tuviera una lucha interna frente a lo que él es como esencia, frente a lo que es él como parte física, porque igual él ya está en la parte física, entonces Ujú. la sensación que él siente de que no está afianzando, pues sí la está afianzando porque de alguna manera el cuerpo físico le lo obliga de alguna manera a estar en la fisicalidad. Entonces, haz de cuenta, es como si tú ves el cuerpo físico de Walter, pero su parte energética está a unos centímetros como levitando de la parte física. Entonces, por eso es la sensación que él siente, pero su parte física sí está conectada con la tierra. Ujú. Ok. Y me preguntabas como el propósito. Sí, ¿cuál fue, por qué cuál ha sido la frustración más grande que ha vivido en todas estas vidas para no lograr esto que él quería venir, observar, vivir un poco e irse? ¿Cuál ha sido su frustración
humana, vamos a decirlo así, más grande. Bueno, una que yo veo es una soledad, porque a nivel álmico yo lo veo caminando, pero sus caminos son muy irregulares, no son caminos que presenten como una estabilidad. Entonces, la sensación, este movimiento ondulante y estos baches de energía que en un momento, digamos, puede sentirse él muy mal y hay momentos en que él puede sentirse muy bien. Esa forma de conectar es la forma que a él le da como, es como una inestabilidad que lo lleva a él a sentirse mucho más seguro, porque esta es otra forma de su parte masculina, de cierta parte masculina, porque yo trato de sentir la parte femenina de él, pero es como si esa parte femenina no estuviera activa, estuviera muy dormida en su cuerpo. Entonces, por eso es que hay tantas inconsistencias energéticas en él. Ujú. Ok. Observa qué pasa con esta parte de la sexualidad y de la energía sexual masculina y femenina. ¿Cómo la ves en él? Bueno, yo la veo, la parte, mira, si yo la parte femenina de él, si uno la tomara o la punzara, es como si estuviera anestesiada, como si él no la sintiera. Ujú. Es una parte, yo la veo como una parte, como una energía que cubre, que está cubierta, como si todavía él tuviera la sensación de estar en el vientre materno, como si él estuviera envuelto en esa grasita, en todo este líquido y en toda esta placenta, y todavía hubiera como esa sensación de querer estar en esa estancia del útero de la gestación y de alguna manera refugiarse. Es como si parte de él no se sintiera preparado para nacer. El nacer representa em, como algo que puede ser extraño, como algo que no le da confianza a él. Por eso, esta sensación de tener él una burbuja aquí en la parte de su cabeza que no le permite que su energía fluya. Es como si él entrara al contacto con la vida y de alguna manera él se retrocede. Hay Ok, una cobardía ahí energética. claro. Pero esa cobardía y ese miedo, porque está muy enfocado afuera, ¿a dónde está tirando o dejando su energía? ¿A dónde la está él mandando o quién la está recibiendo? No, él la almacena. Esa cobardía él la va guardando, la va guardando, la va guardando, y esta cobardía se va volviendo en él una forma de protección, que es la esfera Ah, que vimos al inicio. Pero hay algo que es muy particular en Walter y la forma como él se gesta, y es como él hubiera entrado por la corona de la mamá y hubiera descendido energéticamente y se hubiera resguardado aquí dentro del útero materno. Es una forma muy particular de ingresar de ingresar. a una vida. Ok. Ahora, quiero que observes cómo transcurrió toda esta parte de su gestación energética y quiero que observas estos sueños tan vividos que tiene con energías, con seres o con situaciones, si para él es una parte de platicar su interior lo que está pasando o qué es lo que están diciéndole estos sueños. Bueno, yo veo que hay una mezcla de muchas situaciones. Una es lo que él ha asimilado, lo que ha tomado el ambiente. La otra es esa sensación de querer irse de este plano. Es Ujú, como querer que venga una nave y se lo lleve a él a su sitio de origen. ujú, Por eso esa sensación que él siente de estas naves, de que las naves destruyen su casa y que de alguna manera él pierde la comunicación. Porque de alguna manera él, al sentir que está en este plano, él siente que pierde sus facultades y sus capacidades que vienen de su espíritu, de su ujú. esencia. Entonces, por eso es que él se siente bloqueado, pero es parte
es como una especie de perturbación energética que él tiene Ujú. alrededor de su campo. Entonces, ¿qué pasa? Al almacenar, es como si su campo energético estuviera tan denso y estuviera tan pesado que de alguna manera ese campo um, le impide de alguna manera poder moverse en la parte energética y también en la parte física. Ok, entonces esta contaminación energética del ambiente se vuelve Ujú. más tóxico todavía el campo. Ok, observa el Exacto. sueño que tuvo, que me soñó. ¿Qué fue lo que realmente su inconsciente le dice? Y observa si era yo o no era yo. Bueno, él trata de buscarte en sueños, él trata de buscarte, él trata de buscar ayuda y porque hay una tristeza también que se refleja en toda la parte aquí de su cuerpo, Ujú. pero al tratar de estar o al tratar de buscarte a ti, lo que hace es buscar como personas muy parecidas a ti, pero es relacionado con la energía de él, con lo que él va trayendo. Entonces él trata de buscar una guía, alguien que lo dirija, alguien que le muestre cuál es el camino que él debe seguir. Por eso es que de alguna manera no solamente en sueños él te busca a ti, te ha buscado a ti, sino que ha buscado diferentes mujeres, porque son mujeres Ujú. las que él necesita que lo vayan guiando y que le vuelvan a llevar a él otra vez a su camino. Entonces hay una sensación de él de sentirse perdido en este mundo, pero es una sensación en él, en su Claro, corazón. ok. Em, Además, su energía se siente dura. Cuando tú le tocas acá el pecho, es una sensación bastante como si fuera metálica. ok. Observa su construcción original. ¿Cómo es él en su esencia original? Walter en su esencia original es bastante grande. Ujú. Es una esencia multicolor. La sensación es como si él tuviera más o menos lo puedo relacionar con los tonos del arco iris, pero son tonos mucho más vibrantes y son, digamos, tonos intermedios. Entonces hay una cantidad de vibraciones en él. Eh, lo veo con una morfología diferente porque no es, puede que tenga como la forma, como esta estructura como humana, como este croquis humano, Ujú. pero haz de cuenta es como si yo pudiera atravesarlo a él y pudiera como sentir su energía, como si él tiene esa capacidad de poder conectar con como las multidimensiones por su energía, porque es una energía muy sutil. Entonces es muy fácil que él se pueda mover a través de este tipo y hasta a través de como de los universos. Él tiene una capacidad muy importante para poder movilizarse. Ok. Entonces, Walter, ¿has entendido qué está pasando contigo? Sí, Ok. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. ¿Está bien? estoy sintiendo como que acá está una energía sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ok, muy bien. Vamos a seguir respirando. Y ahora, quiero que empieces a relajar todo tu cuerpo cada vez más y más y más. Y con la respiración empieces a sentir todavía más tu propia energía. Margarita, quiero que empiece Walter a trabajar y quiero que observes cómo él empieza a desvincularse de contratos de distintos matices, de distintas formas, con diferentes entidades o con diferentes seres o con diferentes situaciones en la Tierra para vivir un camino con cualquier tipo de plantilla. Pueden ser los nombres, como ya lo vimos, los
las vidas, los signos, las formas en las que él ha encajado en las plantillas, y quiero que empiece a cambiar la interpretación que él tiene de lo que es la vida en la tierra, quitando todas estas vínculos que lo atan a la necesidad. Bueno, la primera desvinculación la hace es a través de una rabia que siente que está incrustada en su parte, en su pie derecho, y esta forma lo lleva a él a conectar con úteros maternos, porque veo como él observa antes de nacer la vagina de la madre y ve la composición energética de la madre y ve qué compatibilidades hay. Entre mayor compatibilidad con una madre que traiga ciertas tristezas y ciertos desarraigos también frente a la vida, él se siente mucho más compatible. Él empieza a eliminar este tipo de compatibilidades en su campo, porque haz de cuenta es como si él hubiera tenido como una serie de filtros o como una serie de chupitas que se une a los campos de las personas o de sus seres queridos y las personas de su entorno, y él va asimilando. Es como si su forma de aprendizaje es esa: absorbe la energía, absorbe las emociones, absorbe los sentimientos, los pensamientos, no solamente de la madre, también del padre, porque en el caso del padre de alguna manera hay una especie de rechazo, pero es una compatibilidad de todas maneras. Entonces él lo que empieza es a observar cómo su cuerpo ha asimilado energía que no es de él, y lo que está en este momento es eliminándola, sacándola de todo su campo energético. Aquí hay una cosa bien interesante entonces. Él va absorbiendo la energía de los demás y él es acumulador. Energéticamente es un acumulador. Sí. Entonces voy a dar un comando para empezar a trabajar la forma de absorber la experiencia de otros para adquirirla él y entonces ir desplazando su propia sabiduría energética. Ok, quiero que observes lo que va a pasar. Elimina, transforma y deconstruye toda la alimentación de múltiples formas que percibes como llamado, como sentires, como formas de vivir una vida en la tierra, en cualquier forma que te lleve a estar dependiente de una creencia y de una carencia de la humanidad, para eliminar toda la percepción opcional de otros mundos, limitando solamente a esta forma de vivir el paradigma tanto de la estructura humana, energética y vibracional, creando y co-creando realidades a partir solo de la aceptación de las cualidades de otros. Margarita. Bueno, lo que pasa en este momento es que su cuerpo empieza a dividirse en dos, de aquí hacia abajo. Pero haz de cuentas como si él hubiera tenido acumulado en todo su cuerpo miles de imágenes, muchísimas imágenes, imágenes de experiencias, imágenes de vidas, imágenes de situaciones, imágenes, llámalas rituales, imágenes que de alguna manera en un momento lo conectaron con un colectivo. Entonces él las fue acumulando. Y era tanta la acumulación que él tenía que no se veía su verdadero ser. Claro. En el momento que se hace la fractura energética, cae una parte hacia atrás, cae una parte hacia adelante, y su energía en este momento empieza a salir. Y empieza a salir una energía, haz de cuenta, una energía que van haciendo. Es como si la energía hubiera tomado la forma humana, y en este momento la energía de él tiene esta forma, es una forma ondulante y tiene ciertos, como te decía, como ciertos matices de ciertos colores, pero la energía que está saliendo en este momento de él es una energía muy sutil. Lo que se rompió es algo como una especie de cáscara muy, muy pesada y muy densa que estaba alrededor de su cuerpo. Quiero que empieces, Walter, a eliminar la creencia
de formular experiencias a través de realidades repetitivas, presuntamente delimitadas, para comprobar que tienes que explorar, estar aquí bajo ciertos límites, viviendo la culpa, la desesperación, la insatisfacción, y la experiencia se vuelve dolor, insatisfacción, angustia, para desviar tu atención. Quiero que empieces a Bueno, transformar toda la forma en que la rigidez del sistema, mira la garganta, sí. se ha vuelto en eliminar el sentir tu realidad para vivir la emoción manipulada del medio ambiente, para sentir que alcanzas comprensión, empoderamiento a través de una fantasía que no es tu realidad. Margarita. Bueno, sale una ornamentación muy definida en él, porque es un penacho de muchas plumas y es un ser que tiene, aunque es él, la energía, haz de cuenta, son conceptos preconcebidos que él tiene Ujú, sobre la estancia en la Tierra. Y esto es bien importante para Walter, porque hay una conexión muy profunda que tiene él con la naturaleza, más que con la naturaleza, con la selva. Y esta conexión con la selva es una forma de mimetizarse ujú. de la realidad del planeta. Estando él o emergiendo o camuflándose dentro del planeta, hazte cuenta, es como si él se transformara en la misma selva. Ujú. Entonces la selva le da una condición a él de atributos que lo hacen sentir parte de algo mucho más espiritual en este planeta Tierra. Y lo que hace es excluir la parte física, la parte es como la parte cotidiana del ser humano que vive en una ciudad. Entonces, de alguna manera era como la lucha que él sentía versus a este ser con esta zona de meditaciones versus a este Walter, que es un ser humano que está viviendo una experiencia en este planeta. Y es como si todo se desmantelara en este momento de él. Claro. Vamos a trabajar a eliminar toda la creencia del propósito humano básico. Entonces, quiero que empieces a eliminar todos los propósitos como humano de generar expansión, necesidad, dolor, emoción, para vivir una pesadilla constante que te lleva hacia el dolor, hacia la muerte, hacia la insatisfacción de todo lo material, emocional y energético. Quiero que empieces a eliminar cada paso que has dado, confirmando y reafirmando esta forma de vivir en perfecto equilibrio a lo que no eres, manipulando tu forma de vivir, tu dinámica energética, para transformarte en un giro energético sin esfuerzo, para empezar a recuperar y retornar a tu unidad plena y consciente. Margarita. Bueno, él lo que hace es salir del campo energético de las personas en las que él ha estado. Cuando vimos que él tenía esa capacidad de absorber, Ujú, cuando él absorbe, también absorben de él, entonces se genera o se va creando una especie de trueque energético. Yo lo veo a él haciendo una especie de giros y él y su energía va saliendo de muchas personas que están o que estaban a su alrededor. Cuando él empieza a tomar su energía y empieza a delimitar la energía de las personas que en algún momento tomó, lo que empieza a sentir en su hemisferio tanto izquierdo como derecho es una especie de sincronización energética en su cuerpo, en él, en ujú, sus funciones y en la forma de sentirse él. Esto empieza a despertar en él esta energía femenina, sexual,
que estaba dormida, que de alguna manera se sentía como anestesiada y su cuerpo empieza a relajarse porque ya su pierna derecha empieza a tener movimiento, la sensación de la respiración empieza a cambiar. En el momento en que él se une o hay un ensamble en su campo, tanto físico, femenino como masculino, es como si su visión se corrige. La sensación que tiene él de verse y de sentirse y de percibirse es mucho más armónica para él. Entonces, cualquier sensación de rechazo que él pudo haber tenido, pues en este momento todo eso se está liberando y se está afianzando esta energía que es su energía primordial. Por eso es que la sensación en su cuerpo ha ido cambiando y ha ido metabolizando muy rápido él. Quiero que empiece a transformar toda la forma, la vida y la manera en que ha vivido la codificación mental, emocional y energética, y quiero que elimine toda la forma de mantenerse unido en dependencia a este cuerpo de una manera que no le permite vibrar su energía original. Y quiero que empiece a entender la forma en cómo él es ser, que ha decidido crear y co-crear a partir de las experiencias disponibles, y quiero que transforme toda la forma de juzgar la experiencia de cualquier forma, de cualquier vida, de cualquier entidad, de cualquier fuerza que haya interferido y él interferido en la vida de cualquier otro para buscar la pregunta esa de quién soy yo. Sí, aquí, bueno, en la medida que él ha ido desmantelando, ya ha tomado su energía y ha entregado lo que no le pertenece, aquí en su parte femenina queda una especie de capa y es la capa que está más cercana a su parte física y es una especie de energía dura, como una especie de cáscara de nuez. Y eso, ahí está reflejada muchas de las emocionalidades que en un momento él sintió y que en una vida o en muchas vidas sirvieron como barrera para que sus emociones las mantuviera él camuflada y él pudiera de alguna manera tomar las emociones del entorno e identificarse con el entorno y no identificarse con él. Entonces cae esta capa más cercana, se reconstruye o se va regenerando la parte derecha porque el tejido de su parte masculino en ciertas partes se sentía como necrosado, no se sentía una vitalidad. Entonces lo que él está creando en este momento en su cuerpo es una regeneración energética basada en su energía, su capacidad de hacerlo por él mismo y la sensación en la planta de sus pies, cuando vimos al inicio que él tenía como esa sensación de andar como una especie de vacío y su pierna derecha ni izquierda ni siquiera sentía, en este momento la primera sensación de caminar en esta energía es como de percibir y de activar sus sentidos. Es como si todo en este momento en él estuviera despertando y estuviera despertando a una realidad presente, que es la realidad que Walter está viviendo en este momento, en este aquí y en el ahora en que se encuentra él. Quiero que transforme la forma, la sustancia en cómo se dirige a él, confirmando códigos insatisfactorios para su parte energética por no pertenecer a él. Quiero que empiece a transformar todos sus códigos de programación energética biológica para transformar y lograr la evolución a partir de su ADN, de las células, de sus líquidos, de sus gases, de sus minerales, para la transformación en su sabiduría a partir de este aprendizaje multidimensional que presenta. Bueno, él empieza a sentir que parte del alimento energético que él ha tomado
se fue acumulando toda en esta parte izquierda, sobre todo en la parte del cuadrante inferior, y la forma en que él iba como asimilando la vida, iba tomando la vida, la sentía en ciertos momentos como con cierta rabia, con cierta decepción. La palabra que llega también es desilusión. Entonces, todo esto que él está eliminando en su cuerpo es como si él estuviera haciendo una limpieza tanto emocional como mental de todo lo que en un momento él sintió como la primera experiencia de él en la tierra con un cuerpo físico, y lo que en algún momento él sintió como ese miedo de por qué estoy sintiendo esto, por qué estoy percibiendo esto. Esto fue su proceso de adaptación a las encarnaciones. Entonces, todas estas resistencias que él empezó a crear están empezando a salir, están creándose en él, o están destapándose, desbloqueándose los flujos de energía de sus meridianos, y está volviendo a hidratar su cuerpo, porque estas emociones que fueron de alguna manera tan bloqueadas, bloquearon también el funcionamiento de él. Entonces su boca se está hidratando, su lengua se está hidratando, su cuerpo en general está sintiendo el movimiento de la energía. Entonces aquí él está sintiendo una sensación mucho más agradable en su convivencia, en su cuerpo. Ok. Bueno, aquí hay una cosa. Vamos a transformar esta parte electromagnética de nuestro cuerpo. Pero nos han dicho que la mente está en nuestra cabeza. Pero no es cierto. La mente somos nosotros. Todo este cuerpito es una mente. Porque el cerebro tiene neuronas, el corazón tiene neuronas, los intestinos tienen neuronas, que son los que hacen que el campo electromagnético se haga más grande o más pequeño. Entonces, la, la mente, la cabeza, forma la electricidad, el corazón el magnetismo, y el intestino es la forma en cómo manifestamos a través de estas dos energías concentradas y fluidas hacia nuestro cuerpo y hacia afuera. Por eso muchas veces dicen, ay, es que hasta me dio tanta rabia que lo sentí en el estómago. Porque es eso que te atora para no poder manifestar. Entonces, quiero que empieces a transformar todos los contratos, lealtades, magnéticos, heredados y creados a través de la primera encarnación hasta el día de hoy, aceptados como la única forma de vida y de muerte en la tierra, para poder mantener tu esencia inviolable. Margarita. Bueno, yo veo aquí en su primera gestación energética, veo aquí al padre, veo aquí a la madre, y veo cómo él se va gestando en el centro de la energía, y pero veo como si hubiera habido una cierta tendencia a estar conectado primero con la parte masculina, una estancia en la parte masculina. Podría decir que es en un 50%, y si nos vamos a la parte femenina, en un 20%. Fue la forma en que él se fue gestando. Por eso es que en este punto se crearon en él unos vacíos, y esos vacíos fueron quedando o se fueron reflejando en la forma en que él fue adecuando energéticamente su cuerpo, y un cuerpo que se adecúa energéticamente es un cuerpo que se manifiesta de acuerdo a esa energía. Entonces, aquí lo que él está haciendo es una transformación. Es como si él estuviera eh, unificándose en el centro de esta primera gestación, tomando, tomando las dos energías para poder él sentir el equilibrio en cada nacimiento. Y ese equilibrio es el que le permite a él como sentir la vida de una forma diferente, no tan polarizada,
sino de alguna manera tomando las herramientas que tiene su cuerpo físico y energético en esta existencia y en las existencias que él tuvo, para no delimitar realmente lo que es él y para no crear estos muros energéticos que en algún momento creó por miedo a sentirse parte de un cuerpo físico y parte de una tierra que de alguna manera él sentía que no lo acogía. Ok. Todas las cosas que pasan son válidas porque nos dejan un aprendizaje. Entonces, deja de esperar que el aprendizaje llegue. El aprendizaje ya está en ti y tienes que experimentar y sentir la libertad, el gozo y la alegría de estar contigo, de elegirte a ti. Entonces, por último, quiero que empiece a eliminar todas las formas en que el juicio destructivo e inclusivo en todos los planos energéticos lo han llevado a vivir en desaveniencia con su parte sutil y energética, eliminando todas las formas de miedo consciente e inconsciente que ha aceptado a través de la forma de expresión de vida y de dolor del ser humano. Y aquí empieza a eliminar algo que tiene que ver con lo que tú dices del lenguaje y de la forma de la escucha y de la expresión, porque cuando tú decías de la forma, él sentía desforma. Es como si él en ciertos momentos las palabras las invirtiera, la vibración de las palabras las invirtiera y de alguna manera hubiera tenido problemas de entender, de entenderse y de entender el entorno. Es como si estuvieran todo el mundo hablando en lenguas diferentes y nadie se entendiera. Ajá. Eso es lo que estaba pasando con él. Entonces, en este momento, lo que él está haciendo es un ordenamiento de la forma de asimilar, de captar, de sentir la vida a través de los sentidos, pero también a través de los elementos, a través del aire, a través del fuego, a través de la tierra y a través del agua, para que él pueda sentir ese equilibrio en cada uno de ellos, y al sentir este equilibrio, como estos cuadrantes que están en forma equitativa, él siente la vida y empieza como a sentir, como si él estuviera respirando y abriendo su corazón a esta nueva sensación que siente el cuerpo y la sensación de sentir y de escuchar lo que correctamente, sentir la vibración correcta para él y asimilarla y no hacer malas interpretaciones de lo que él en un momento sentía que era la vida. Ok, entonces ahora quiero que empiece a transformar todo el sistema de creencias diversas para vivir la insatisfacción humana como una forma real. Las huellas o las heridas de la infancia no existen. Al final, todo esto son creencias que han sido impuestas en nosotros y nosotros hemos interpretado de acuerdo a cubrir las expectativas a las que nosotros pertenecemos como nivel familiar, estructural, nacional, de ciudad, como humanidad. Esas interpretaciones vienen configuradas a partir de tu nacionalidad, de tu territorio, de la familia, de el nombre, de la institución, si naciste de una forma o de otra, o si perteneces a un signo o a otro. Quiero que se desvincule de toda esta forma de plantilla orgánica, inteligente, humana, para manipular la forma en que nos expresamos y nos vivimos en la vida, y empecemos a activar todos nuestros potenciales naturales de esencia de cada uno para vibrar
en otra situación, equilibrando minerales, calcio, oro, plata, zinc, silicio, todo, equilibrarlo para que llegue a un equilibrio energético con un potencial mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más natural a su propia esencia. Bueno, él empieza a eliminar las huellas por territorio, porque siente él a nivel energético que nacer en el mismo territorio le da a él una identidad, le da una tranquilidad y una seguridad, pero realmente eso lo que hace es que lo limita a él como si de ser como ciudadano del mundo, como de poder como aventurarse hacia ciertas formas de energía que las da el territorio. Entonces elimina una energía que lo tenía como una especie de, como de raíces, que lo habían tenido como de alguna manera afianzado energéticamente al sitio donde él siempre recurrentemente nacía, y es como si él se estuviera desplantando de este lugar y sintiera la energía de una manera diferente, se siente él mucho más sutil y siente que él puede de alguna manera como estar, como pertenecer a cualquier lugar, porque cualquier lugar finalmente es él, el que es su casa, no el lugar, Ujú. la pertenencia. Entonces aquí él se siente mucho más libre, yo lo veo mucho más expandido y como si de alguna manera elimina las toxicidades del territorio, de las memorias que en algún momento em, contaminaron la parte femenina, que es lo que vimos que estaba de alguna Ujú. manera un poco más delimitada. Es como si fuera este dióxido de carbono estuviera saliendo de su cuerpo y cuando sale todo ese dióxido sale una energía diferente en él, el tono energético de él empieza a cambiar. Ok, ¿cómo lo Y ves? puede respirar mejor, sí, puede respirar mejor porque es que la respiración era un poco complicada. Ok, ¿me permites hablar con Walter? Y claro, Walter, respirar profundo es algo maravilloso. ok, sí, es algo maravilloso, pero quiero que me digas cómo te sientes hoy. Me siento pleno, me siento liviano, pero me siento presente. Me siento en gratitud, me siento las emociones, siento todo lo que en un momento bloqueé, me siento y eso me hace sentir maravilloso. Bueno, Me siento libre. me da muchísimo gusto. Y ahora dime si tienes algo que decirle a esta parte física que has sentido que no te has comunicado con él, como que tienen conversaciones pendientes, según él. ¿Qué tienes que Nunca decirle? hemos tenido conversaciones pendientes porque siempre he estado en él, siempre he estado es en mí, porque somos uno, somos una unidad. La separación hizo parte de toda esta experiencia, pero en este momento me estás sintiendo porque soy parte tuya y tú eres parte mía. Podemos respirarnos y podemos abrazarnos. Muy bien, déjame con Margarita. Margarita, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, Ok, Walter, ¿cómo te sientes? Sí, estoy bien. Muy bien. ¿Cómo se sienten? muy bien. Sí. Walter, ¿cómo te sentiste? Wow. Sentí energías por acá y me venían un poco de imágenes. Y como dijo Margarita, sí, tenía algunos problemas en el ojo, como que si no miraba un poco bien o como sentía como que si no tenía la visión total. Y en los pies también me faltó comunicarles que de la cintura para abajo sentía frío desde muy niño y no sabía por qué. Ahora lo entiendo, ¿no? Que hay mucho. Muy bien. Tengo Pero que hacerlo más físico ahora.
Claro, pero ¿sabes cómo lo vas a hacer físico? Respirando. Hay que andar mucho tiempo descalzo, hay que aprender a estar descalzo. La gente Sí, ya no sabemos andar descalzos. conectarnos con la tierra, caminando descalzo en las playas, en los ríos, en el bosque, ese es donde el plan. Claro, claro. Y sobre todo, esta parte que yo te decía, está muy de moda, ¿no? Y que vamos a trabajar las heridas de la infancia y que vamos a trabajar, y en realidad eso no existe. ¿Por qué? Porque estamos tan manipulados mentalmente que nos dicen que si nos hacen, no nos hacen. Cada quien actúa de acuerdo a lo que es. Y entonces uno va interpretando de acuerdo a la carencia con la que uno se va ciñendo. Y entonces, al final de cuentas, si nosotros dejamos de pensar así y empezamos a pensar en energía, de verdad tomamos nuestra fuerza y nuestra grandeza auténtica, única, original, indestructible. Y es lo que tenemos que regresar a ser, porque esos hemos sido, somos y seremos, sin tanta basura dentro de nosotros. Walter, ¿tú nos vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, pero con el rostro tapado, Con el por rostro favor. tapado. Ok, muy bien. Gracias, Walter, por la confianza. Margarita, Muchas mil gracias a ustedes. gracias. Gracias. Y vamos a cortar la grabación. Gracias a todos. Esperamos sus correos, sus llamados, sus mensajes. Nos vemos. Bye.